recordamos este fin de semana el Señor nos invita a seguir a Jesús desde nuestra cruz. Veníamos en el Evangelio del domingo pasado cómo Jesús iba recorriendo Galilea, haciendo el bien, o sea, hablando de la buena nueva, haciendo curaciones, entre otras realidades de Jesús. Y el de este domingo, queridos hermanos, hemos escuchado el episodio de las cercanías de Cesarea de Filipo y cómo preguntó a sus discípulos y a Pedro acerca de lo que decían las gentes que le observaban, y todo eso acerca de él. Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de este episodio como un relato de importancia vital para sus seguidores de Jesús. Su institución era certera. Sabían que los discípulos de Jesús deberían hacerse una y otra vez esa pregunta que un día les hizo Jesús, tanto a esas primitivas comunidades primeras destinatarias de los evangelios, como a nosotros hoy y a nuestras comunidades cristianas. También se nos hace esta misma pregunta. Las primeras no solo a una mera pero necesaria encuesta sociológica, sino además, queridos hermanos, para que tomemos conciencia de las posturas al respecto de los que tenemos que darles testimonio, sin caer, queridos hermanos, en la demonización ni de la idealización de las ideas. Pero ante la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, nos pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino que también para que revisemos nuestra relación con Él. ¿Qué le podemos responder desde nuestras comunidades? La respuesta, queridos hermanos, y especialmente la de Pedro: tú eres el Mesías, o sea, el enviado del Padre. Es exacta. Dios ha amado tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. Sabemos acoger, sabemos cuidar, sabemos disfrutar y sabemos celebrar este gran regalo de Dios. Podríamos preguntarnos: ¿es Jesús el centro de nuestra vida cotidiana y de nuestras celebraciones, encuentros y reuniones? Por fin parece que todo está claro. Jesús el Mesías, enviado por Dios, y los discípulos lo siguen para colaborar con Él. Pero Jesús sabe que no es así. El apóstol Juan insistirá en que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y de obras. Y lo encontramos en 1 Juan 15:1. Y en la segunda lectura el apóstol Santiago nos decía que uno puede tener fe y otros obras, rechazando luego la fe sin obras, ya que no es auténtica y verdadera fe cristiana, pues con las obras probamos nuestra fe. Pero una fe sin triunfalismos y exclusiones los que no la tienen. Por otra parte, queridos hermanos, aquellos discípulos, y muy posiblemente a nosotros también, todavía les falta aprender algo muy importante. No sabían lo que significaba seguir a Jesús de cerca, compartir su proyecto y su destino. Por eso Marcos dice que Jesús empezó a instruirlos, que debía sufrir mucho. No es una enseñanza más, sino algo fundamental que ellos tendrían que ir asimilando poco a poco. Desde el principio les hablaba con toda claridad. No les quiere ocultar nada. Tiene que saber que el sufrimiento los acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Pedro, queridos hermanos, se revela ante lo que está oyendo y toma consigo a Jesús y se lo lleva aparte para increparlo. Había sido él el primero en confesarlo como Mesías y ahora era el primero en rechazarlo. Quería hacer ver a Jesús que lo que estaba diciendo era absurdo. No estaba dispuesto que siguiera ese camino. Jesús había de cambiar. Jesús reacciona con dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, el tentador del desierto que buscaba apartarlo de la voluntad de Dios. Se vuelve de cara a los discípulos y reprende, literalmente, a Pedro. Quiere que todos escuchen bien sus palabras.
Le repetirá en diversas ocasiones: no han de olvidarlas jamás. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Que acepte el esfuerzo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y con sus obras. Y es que seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno, pero hemos, queridos hermanos, de tomarla en serio. No basta confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno, dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al reinado de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa. Así pues, queridos hermanos, no es fácil intentar responder con sinceridad a la pregunta de Jesús. En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Su persona nos ha llegado a través de 20 siglos de imágenes, fórmulas, devociones, experiencias, interpretaciones culturales, que van desvelando y velando al mismo tiempo su riqueza, su insondable riqueza y encuentro personal con Él. Pero además, cada uno de nosotros vamos revistiendo a Jesús de lo que somos nosotros y proyectamos en Él nuestros deseos, aspiraciones, intereses y limitaciones. Y casi sin darnos cuenta lo empequeñecemos y desfiguramos incluso cuando tratamos de exaltarlo. Y es que solo seremos testigos creíbles si nuestra pasión convence, si nuestro amor fascina, si nuestra justicia arriesga, si nuestra fe contagia, si nuestra vida apunta hacia Él. De lo contrario, no podemos convencer en este mensaje de Jesús. Un feliz fin de semana para todos. Palabra de vida.